¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Edgar Carpio, soy vicepresidente de operaciones de la TANRED y estaré a cargo de esta presentación, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy día y mostrarles es el tema de personalizaciones de Oracle NetSuite, ¿no? ¿Cómo podemos personalizar el sistema de acuerdo a las necesidades? Cuando implementamos un ERP, una solución como esta, adicional a todas las funcionalidades, ¿no? Opciones que nos trae la suite por defecto y implementando incluso sus buenas prácticas, muchas veces vamos a requerir personalizar. ¿Qué es personalizar? Vamos a tener que adaptar el sistema a algunos requerimientos propios de la empresa, por nuestro tipo de compañía, de nuestro tipo de industria, simplemente la operación. Necesito ver más información, campos adicionales, ¿no? Manejar o modificar el business intelligence que tiene NetSuite con las herramientas que ofrece, ¿no? Eh, Vamos a hablar de plantillas, de templates, etcétera. Que para esto, y permítanme mostrarles mi pantalla, vamos a hablar de lo que NetSuite llama Suite Builder. ¿Y qué es Suite Builder? Precisamente es la capacidad de personalización que tiene ahora con NetSuite, ¿sí? Y como pueden ver acá en este gráfico, vamos a hablar justamente de todos estos puntos y opciones adicionales. ¿Qué significa? La suite, o mejor dicho, Oracle NetSuite, es una solución web, ¿no? Una solución cloud. Entonces, todo lo que ustedes ven dentro de la suite está desarrollado, digamos, bajo Java, bajo Oracle, y todo es una interfase web. Entonces, en esa interfaz web, yo quiero personalizarlo. De repente agregar más pestañas, más opciones, modificar los menús, mis pantallas de registro, yo quiero verlas de forma diferente, o, ¿no? O darlas, o crearlas para dar acceso a ciertos roles, etcétera. Entonces, resumo y después entremos a cada uno de estos detalles. ¿Qué incluye? Crear campos, fields. Les comentaba, ¿no? Necesito información adicional. Seguramente ahora con Leche trae mucha información por defecto, en una ficha de cliente, de proveedor, de producto, transaccional, pero yo quiero agregarle algún campo de registro, que puede ser un campo numérico, un campo de texto, un despliegue de lista de valores, etcétera. Entonces, puedo personalizar esos campos. Puedo personalizar formularios. ¿Qué es un formulario dentro de Oracle NetSuite? Es la pantalla de registro. Tengo un formulario de registro de clientes, un formulario de registro de facturas, un formulario de registro de asientos contables. Puedo agregar centros y sus tabs y sus pestañas. ¿Qué es un centro? Es un conjunto de pestañas y menús que yo puedo predefinir. De hecho, ya tienen centros predefinidos. Ahora paso a explicarles también en qué consiste. Tipos de transacciones, ¿no? Adicional a las transacciones que hoy tiene el RP, sean contables o no contables. O no contables como puede ser un pedido de venta, una orden de compra, o, no, o contables como una factura, un asiento contable. Yo quiero definir algún otro tipo de transacción, que seguramente me pueda hacer un asiento contable o no, que puede tener campos principales y campos detallados. O sea, yo puedo definir mi propio tipo de transacción, normalmente orientado a ciertos desarrollos. Y record types. Hablando técnicamente, un record type viene a ser una tabla adicional creada en la base de datos del RP. ¿Sí? Pero todo desde una interfaz gráfica. Y segmentos, finalmente. Segmentos o clasificaciones en NetSuite, por ejemplo, es un centro de costo, una unidad de negocio, un almacén o una localidad, que finalmente impacta un estado financiero. Yo puedo definir mis propios segmentos adicionales a estos, ¿no? Para un control, repito, de un estado financiero, un control de rentabilidad financiera. Puedo definirlos. Normalmente se basa todo esto en Suite Builder. Y vamos a hablar hoy día de Suite Builder dentro de NetSuite. Este es NetSuite, es una instancia demo. Vamos a hablar de qué vamos a poder personalizar dentro de Suite Builder. Y vamos a entrar primero a la creación de campos, ¿sí? En la creación de campos, lo que NetSuite llama un Transaction Body Field o transacción, campo de cuerpo de transacción, se refiere a los campos principales que voy a abrir en una pantalla, ¿sí? En este caso, transaccional. Repito, en una pantalla de un pedido, de una factura. Puedo definir un nombre, puedo ponerle un ID con cierta estructura que nos pide NetSuite, por ejemplo, para que con este ID yo pueda llamar o invocar este campo a nivel de programación. Cuando quiero hacer programación en NetSuite, y le puedo poner una numeración o le puedo poner una abreviatura en función a la descripción, digamos, una buena práctica. La auditoría de quien lo crea, y lo que les decía, ¿qué tipo de campo quiero crear? Un campo de texto, un campo de hipervínculo, un campo para registro de correos, de fecha, de importe, lo que fuera. Y finalmente estoy diciendo a qué va a aplicar, a qué módulos o procesos entra NetSuite.
a transacciones de compras, de ventas, ¿no? Y algunas en particulares, dependiendo módulos que se adquieran dentro de la suite. Puedo decir que este campo aparecerá en un tab en la pantalla, en el formulario, por ejemplo, podría ser en la parte principal o en alguna pestaña de la pantalla, y podría decir que el campo va a ser obligatorio, ¿sí? Y al mismo tiempo, yo podría decir que de una vez, ni bien creo mi campo, ya quiero que se asigne o se autoasigne en algún formulario de registro. ¿Y qué es un formulario? De acuerdo a todos los tipos de transacciones. Una factura de venta, compra, en un asiento contable, en un movimiento inventario. Digo, ¿dónde se agrega? Podría cambiar la etiqueta en particular para un formulario y podría también cambiar la forma de visualización. Editable, bloqueado, ¿no? Obligatorio, lo que fuera, ¿no? Entonces, de acá puedo crear fácilmente el campo. Si se dan cuenta, en ningún momento estoy entrando a la base de datos. Esa es una gran ventaja de Suite Builder, ¿no? Es muy amigable y siempre se trabaja sobre interfase de usuario. La comparación de un sistema tradicional que probablemente para crear un campo, que finalmente se refleja como un campo en una tabla de la base de datos, tengo que abrir un SQL, tengo que tener una herramienta mucho más técnica. Aquí ya el campo está creado. Y está creado en una tabla de transacciones, bajo la estructura de, digamos, el diccionario de datos de NetSuite. Está creado y lo dice visualmente, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, nos va a pasar ya ahora que veamos la asignación, lo que acabamos de hacer con el tema de los formularios. Para personalizar, NetSuite también permite personalizar formularios, ¿sí? Formularios de transacción, formularios de entrada. ¿Cuál es el concepto de entrada para NetSuite? Solo para que tengan presente, es un cliente, un proveedor, un ítem, ¿sí? Puedo crear formularios de ese tipo. Y transaccionales, les decía contables y no contables. Entonces NetSuite ya trae todo un set de formularios estándares, listos para personalizar. Por ejemplo, yo tengo acá un formulario personalizado, o puedo personalizar uno de estos. ¿Y qué quiere decir? Que en este formulario yo voy a habilitar, deshabilitar campos, ¿sí? Voy a poner obligatorios en este formulario, pero de repente otro formulario no puede tener obligatorio. Puedo cambiarle las etiquetas, la forma de visualización, reordenar los campos entre las pestañas o los tabs que pueda tener mi formulario. Entonces, por ejemplo, este es un formulario personalizado, digo qué pestañas o tabs aparecen, cómo se van a ver mis campos dentro de cada pestaña, depende, puedes activarlos. Hay algunos que ya vienen obligatorios porque son obligatorios incluso desde la base de datos, eso no puedo cambiarlo. Pero sobre todo los personalizados sí puedo decidir cuáles sí, cuáles no. La forma de visualización, incluso puedo agrupar los campos dentro de un formulario. Y les muestro un ejemplo. Este es un formulario personalizado de Sales Order o de orden de venta. Entonces hay campos, si se dan cuenta, indicados como obligatorio, ¿sí? Y permítame refrescar esta pantalla para ver también campos adicionales, o como el campo que acabo de crear, ¿sí? Lo que ven acá, en esta sección azul, son las pestañas o los tabs del formulario. Por eso le decía, cuando personalizo un formulario, yo puedo decidir en qué tab va a ir qué campo, o mover de un tab a otro, o de un tab ponerlo en esta parte o esta sección principal, ¿sí? Miren, acá está el campo nuevo que acabo de crear. ¿Sí? Se creó automáticamente y se asignó al formulario porque le di a asignar a todos. O pude haber sido muy exclusivo y asignarlo a uno sí y a otro no. Entonces, los formularios son importantes porque, por ejemplo, si veo acá y estoy como usuario administrador, veo varios formularios de orden de venta. Ahora, ¿cuál es la necesidad o una buena práctica de tener de repente varios formularios? Es el uso. ¿Y cómo se lo asigno a un rol? Recuerden que en NetSuite, esto se administra o los usuarios trabajan bajo roles. Entonces tengo un gerente, como acá, un gerente de almacén, un director ejecutivo, un director de ventas. Entonces, de repente el director de ventas, cuando quiera ver o registrar, si sea el caso, una orden de venta, usará un formulario de repente con mucha información o con información importante. Pero cuando lo haga un vendedor, de repente necesito una orden de venta mucho más restringida. O una orden de venta con la misma cantidad de campos, pero con mucho más campos obligatorios para que el vendedor no se equivoque o no se olvide de registrar algo. Entonces, esa es la ventaja de poder trabajar o diferenciar formularios normalmente orientados a trabajarlo por roles diferenciados. Otra parte de Suite Builder es los centros.
Acá estoy bajo un rol administrador. Si se dan cuenta, acá tengo menús estándares de actividades, pago, transaccionales, listas, reportes, etcétera. Y hay algunos menús que se van agregando también en función a los módulos adquiridos. Y cada uno de estos centros, center tabs, ¿sí? O pestañas de centro, tienen un menú configurado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya que estoy en este tab, y acá dicen, ¿no? Mira, este tab de administración y controles, en un centro clásico, que por ejemplo es el que usa un administrador, va a estar con ciertas características. O ese mismo centro o ese mismo tab también va a estar disponible en los centros contables. ¿Qué quiere decir? Los roles de centro contable, normalmente orientados, ¿no?, a un contador o un asistente contable, también van a tener disponible este menú. Y cuando vean disponible ese tab o ese menú, yo podría configurar qué opciones de menú, esto de acá, pueden ver y cuál no. ¿Qué quiere decir? Puede decir que este Center Tab, como estoy como administrador, veo estas 6 opciones. Yo podría definir que para un rol contable, o un centro contable, o un centro de ventas, vea uno, vea dos, vea tres, o de repente los mismos 6 opciones, pero dentro de cada uno, y ahí puedo ser muy específico, qué opción sí ve, qué opción no. O sea, puedo también adaptar y personalizar mis menús de acceso. También esto de la mano a los permisos que tenga para poder registrar ese tipo de transacción dentro de NetSuite. Dentro de Suite Builder puedo crear tipos de registros o record types. ¿Y qué son record types? Son tablas adicionales, ¿no? Es como crear una tabla. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar acá cualquier tabla ya creada o record o registro. Yo defino el registro, digamos, con un nombre, con un ID, y puedo crearle campos. Vuelvo a repetir, todo es una interfase visual. Esto de acá que ven en pantalla es como si, para los que son más técnicos, entrar a la base de datos mediante comandos SQL, crear una tabla con sus campos, con sus tipos de datos de cada campo, técnicamente bajo codificación, bajo SQL. Repito, entrar en una base de datos o una herramienta de que conecte a la base de datos. Acá lo hago visual. Incluso con más opciones que puedo definir, temas de accesos, ¿no? Puedo armar numeración, cómo se va a numerar los datos que se ingresen en esta tabla, en este registro. O sea, también puedo registrar record types. Y puedo decir que es hijo de algún registro. Por ejemplo, yo creo esta subtabla, finalmente, dentro de la tabla de items, porque en esta tabla, con muchos campos, necesito controlar de repente características de items, que NetSuite no ofrece de repente sus campos estándares. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja que me da registrar record type, tablas adicionales para guardar más información en función, digamos, de forma matricial o en forma de arreglos dentro de Oracle NetSuite. Hasta aquí solo para repasarlo de Seed Builder, hemos visto todas estas opciones que trae de personalización, digamos, en interfase visual. Pero además, nosotros también tenemos opciones adicionales. Por ejemplo, ¿cómo genero una impresión en NetSuite? ¿Cómo imprimo mi pedido? ¿Cómo imprimo una orden de compra? Si regreso acá a la personalización de formulario, cuando yo defino mis formularios, yo puedo asociar un template de impresión. Repito, ¿no? Si estoy en el formulario de orden de venta, la impresión de una orden de venta. Si estoy en el formulario de orden de compra, la impresión de orden de compra. ¿De dónde salen estos templates? Es lo que les estaba mostrando aquí. Son templates ya que vienen definidos o predefinidos de NetSuite, listos para ser usados, o que yo podría personalizar, ¿sí? Y otra vez, todo siempre bajo interfaz de usuario. Pero en este caso también le voy a mostrar una opción, podría poner algo de codificación, algo de HTML, algo de FreeMaker, digamos, para darle una opción un poco más amigable o trabajar más el formato de visualización. Por ejemplo, ¿no? Este es un voucher de pagos. Ya está la estructura, cómo se va a imprimir. Lo que ven acá son las etiquetas de los campos que se están consultando. Pero si yo quiero poner alguna formulación o de repente cambiar colores, incluso yo también podría hacer lo mismo acá, ¿no? Mover las celdas, pues todo se trabaja bajo un esquema de tablas, si se dan cuenta, ¿sí? Propiedades de la tabla, de repente el tema de anchos, el tema de colores, estilos, etcétera, pero también podría trabajarlo a nivel de código. Lo que decía, es un FreeMaker o un HTML. Podría codificar. Si se tiene conocimiento, se puede trabajar también esto a nivel de código.
¿sí? Entonces está la opción de trabajar mis propios formatos de impresión, que en hecho son bajo código, o mejor dicho, se generan en un PDF o también en forma de HTML. Dentro de NetSuite, en la parte de personalizaciones, también tenemos la generación de workflows. ¿Qué es un workflow en NetSuite? Es un flujo de trabajo que me permite tener controles de validaciones o, lo más común, tener flujos de aprobación dentro de NetSuite para controlar un proceso de compras, ventas, contables, pagos, ¿sí? Que claro, NetSuite seguro tiene algunas aprobaciones estándar, pero yo quiero personalizarlo, adaptarlo a mis políticas, puedo usar estas herramientas. Y otra vez, es muy visual de trabajar. Y podemos trabajar también diferentes complejidades. Si se dan cuenta acá, yo manejo estados. Por ejemplo, este es un workflow de aprobación de asientos contables. Se inicia, seguro cuando se registra el asiento, queda pendiente de aprobar, qué pasa cuando se aprueba, qué pasa cuando rechaza. Dentro de cada uno de los estados va a haber acciones. Si ustedes ven acá, ¿no? Va a haber un campo dentro del workflow que dice creado por, para identificar quién lo creó. Vamos a identificar quién va a ser el aprobador. Acá pongo la lógica de que el aprobador va a ser mi supervisor configurado en el sistema, tal cual. Y en este primer momento significa que la aprobación no está aprobada, por eso que dice aprobado falso. Y así sucesivamente, ¿no? Igualmente, cuando vaya aprobado, significa alguien le dio clic en aprobar, se convirtió o pasó a ser aprobado. Se bloquea la transacción para que nadie la edite una vez aprobado. O sea, comienzo a trabajar en acciones. Puede ser que configure una acción, que se envíe un correo con ni bien se apruebe a quien lo solicitó y al aprobador. ¿Sí? Entonces puedo empezar a armar acciones, automatizar dentro de un flujo de trabajo que impacte en alguna transacción, alguna creación, alguna aprobación, etcétera. Este es otro tipo de herramientas para personalizar la suite. Y finalmente la parte todo de reportes, ¿no? Y esta es parte también del Business Intelligence. Y dentro del Business Intelligence, de los reportes que ya trae NetSuite, yo puedo personalizar. Y la personalización también es muy amigable y, digamos, en interfaz de usuario. Puedo seleccionar campos, ¿no? Agregarlos, moverlos, ¿no? Poner filtros, crear finalmente mi propio reporte en base al reporte que trae NetSuite y darle acceso a otros roles, usuarios, empleados, subsidiarias de la empresa que pueda compartir mi reporte, ¿sí? Pero también es importante que estos reportes son descargables en Excel, en algún formato, puedo imprimirlos, puedo enviarlos por correo en este momento o puedo incluso programarlos, ¿sí? Programarlos para envío por correo en una fecha, hora diaria, con alguna frecuencia o recurrencia, con la foto de la data en ese momento. ¿Sí? También puedo personalizar a ese nivel. Otro tipo, y eso también tiene que ver con el Business Intelligence y parte de la personalización, de hecho tiene esta herramienta que se llama Analytics. En Analytics existen workbooks o libros de trabajo listos para ser usados que ustedes pueden crear y que trabajan muy parecido a un Excel en pantalla, donde yo puedo tener, elaborar o personalizar este workbook y tener un listado, personalizar el workbook para tener una tabla dinámica, ¿sí? O pivot tables, ¿no? Como en acá el ejemplo tengo por item, por cliente, por códigos, etcétera. ¿Sí? Y finalmente, personalizar workbook para tener un gráfico. Esa es otra forma, y se da cuenta de grabar cómo puedo tener mi propia versión y puedo agregar más pestañas, más tabs, explotando la información, pero es una herramienta de personalización orientada al reporteo, al business intelligence que trae NetSuite. Y la última parte de este webinar, hablarnos de, también de las integraciones. Es otra forma de personalizar el sistema. No solo internamente, ¿no? Creando campos, formularios, PDFs, centros, ¿no? Reportes personalizados, ¿sí? Workflows, sino también yo podría integrarlo con algún otro sistema. De repente en mi negocio tengo un e-commerce, tengo que integrarlo a NetSuite para enviar la información y seguir el proceso dentro del ERP, ¿sí? O de repente, por algún momento usan algún otro CRM hasta después implementarlo en NetSuite. En un primer momento requieren esa integración, ¿sí? O un billing system especializado, según su industria, conectado a NetSuite. Entonces NetSuite ofrece, y voy a mostrarles aquí rápidamente esta presentación, formas de integrar a NetSuite, ¿sí? Y lo podemos hacer desde lo más básico, que es hacer, digamos, mediante interfaz de usuario, mediante carga de archivos.
La carga o la importación de archivos son bajo formatos CSV. Son formatos Excel, donde en cada columna va a tener identificados campos obligatorios y campos adicionales que quiera cargar en cualquier tipo de transacción de NetSuite o cualquier tipo de entidad. Pero hay que prepararlo. Se prepara el otro sistema o esa información en ese formato y se sube, ¿sí? Se importa. Esta opción, por ejemplo, nosotros lo usamos en los proyectos para hacer las cargas iniciales, ¿no? Porque hay que cargar maestros de clientes, proveedores, site, usando los iniciales. Se usa la misma tipo de integración. En este caso, manual bajo un archivo. Pero también se puede hacer integración vía web service, ¿no? O requerimientos web tipo XML, conexiones de XML. Por ejemplo, normalmente usado para los flujos de facturación electrónica, ¿no? Que nosotros conectamos NetSuite para emitir factura electrónica o recibir facturas electrónicas. O cualquier otro tipo de integración bajo, repito, web service, ¿sí? NetSuite ya tiene disponible, digamos, APIs estándares y que ustedes también pueden personalizar APIs de tipo SOAP, REST, y también finalmente tenemos el Suite Analytics Connect, que son conectores para explotar, en este caso, la información y conectar de repente herramientas de BI externas a NetSuite, ¿sí? No sé, un Power BI, por ejemplo, o hasta el Excel, conectarlo bajo conectores ODBC, JDBC o Adobe.net, ¿sí? Y también estamos hablando normalmente de la información que llega al sistema, ¿no? Y que sale al sistema, podría exportar la información en Excel, digamos, descargarla, o hacer scripts que se conecten, por ejemplo, a un SFTP, ¿sí? Todo esto ofrece NetSuite y ya lo trae por defecto en la suite, ¿sí? Incluso NetSuite, solo acabo de mostrar algo de documentación técnica, proporciona por cada nueva versión que lanza NetSuite al año, que son dos, siempre actualiza este diccionario de datos, llamémoslo así, sobre los IDs de campos de cada registro estándar, ¿sí? O digámoslo tabla, ¿sí? Para programar, para hacer codificación dentro de NetSuite. También el registro de las vistas digamos, de web service, ¿sí? O los conectores web service, los APIs listos para usar por cada tabla, por cada registro. Y también un Connect Browser, que son las vistas de base de datos para estos conectores ODBC, JBC, ADO.NET, ¿no? Para conectar Business Intelligence a NetSuite y hacer consultas bajo vistas de base de datos. Ya están listas las documentaciones, listas para ser usadas, actualizadas constantemente con cada release de hora con NetSuite.